Hola, queridos amigos, queridos estudiantes. Vamos a hablar hoy de Kierkegaard y vamos a tocar un tema muy inusual en Kierkegaard. De hecho, lo toca nada más en sus diarios y en el inicio del postscriptum. El tema es el mundo, la ciencia y el ser humano. Eh, si algo queda claro en Kierkegaard es que lo más importante es decir quién es el ser humano, quién es y qué significa y cómo se puede desarrollar una vida humana. Y si algo queda también muy claro, es que no le agradan los sistemas y que los sistemas los considera caos de lógica como apartados de la vida humana. Entonces, siendo ese, digamos, como la antesala de, del tema, hay que aclarar qué se entiende por mundo en Kierkegaard. Hay una idea muy interesante. El mundo es donde uno está. No es lo que los científicos denominan mundo, cosmos. El mundo es el lugar donde uno está. Todo se admite como una posibilidad, pero no es parte de las experiencias de la vida de nadie. Si estamos en la playa, nuestro mundo es la playa, lo que nos rodea. Si estamos en compras, el mundo nuestro es el almacén, los víveres, la gente que está cerca de nosotros. Ese es nuestro mundo. El mundo es lo que nos rodea. Para un cristiano, el mundo también tiene otro término. El mundo es una masificación, una cosificación. El término es de Kierkegaard. Él es el que le da a esa palabra. La cosificación, convertir todo en cosa. El mundo es cosificación porque para un cristiano las cosas son un instrumento. Las circunstancias inmediatas son el mejor pretexto para actuar cristianamente. Son la oportunidad instantánea, subrayo instantánea, para actuar como caballero de fe. Pero no se puede decir que el mundo sea una cosa negativa en Kierkegaard. No, es una cuestión que no va con el espíritu, que es esencial al hecho de existir y de vivir como un ser humano. El problema es el énfasis. Si decimos el mundo a mí es muy importante porque yo le tengo que quedar bien al mundo, porque el mundo me ha dicho lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que ser. Aquí Kierkegaard está hablando de la masificación de los seres humanos. Los seres humanos que me rodeaban, que me rodean todos los días, me rodeaban ayer, me rodean mañana, ciertamente coexisten conmigo, viven conmigo, compartimos la misma temporalidad, el mismo momento histórico, pero no la misma existencia, no la misma dosis de experiencias, ni de vida de experiencias. No podemos equivocarnos en eso. Por eso se puede manifestar en contra de aquellas doctrinas que están apareciendo, dice él recientemente, y que quiere el ser humano una descripción universal, como si a partir de las creencias y de los modos de uso, las personas se comportaran diametral y definitivamente iguales. No se puede aceptar esa posibilidad siquiera.
Porque lo que surge de previo, en la evidencia de la experiencia cotidiana, dirá Kierkegaard, es la espontaneidad motivada por la voluntad. Los seres humanos espontáneamente hacen cosas y no las hacen copiando necesariamente a otros, sino incluso en contra de otros. Las hacen copiando a otros cuando sienten la presión, cuando sienten el apego y la necesidad de aprobación. Ese es Kierkegaard. Actuar por aprobación es actuar bajo la mismo. El mundo, por tanto, para un cristiano, no es una contrariedad. El mundo es un motivo, puente para poder actuar de acuerdo a una vida cristiana. Entonces, ¿quiénes son los que transmiten una manera de ver el mundo que resulta bastante negativa? En primer lugar, aquellos que no consideran que su visión del mundo es contraproducente. Historiadores que tratan los conceptos o los hechos como conceptos y a los conceptos como la última. Historiadores, antropólogos, que se convierten en ecos por siglos, por décadas, y se repiten sus enseñanzas como infalibles. El mundo es entonces una reiteración mística, de un acostumbramiento de la mente, del corazón y de los sentidos a que todo tiene que ser como nos han dicho. Puede haber la originalidad y el cambio. Y cambio en Kierkegaard significa movimiento. Pasar de A a B, del paso A al paso B. Significa, y significa crecer. Los cambios que nacen de la libertad significan cambios espirituales, caminos espirituales. Entonces, el historiador, el dogmático, el maestro rutinario que no permite el espontáneo conocimiento, arrastra a todos hacia la motor del espíritu. Incluso elimina la posibilidad del espíritu. Hay una frase muy hiriente cuando aparecen otros que hacen del mundo el lugar de su trabajo, el lugar de sus acciones, y empiezan o con un microscopio o con un telescopio a enfocar el mundo. Está hablando de los científicos. Los científicos, dice Kierkegaard, estudian el mundo con la razón y han puesto leyes que su razón les ha dicho que son no solo viables para conocer las cosas, sino que consideran casi infalibles. Son científicos los que creen menos en la posibilidad de que el espíritu sea una realidad. Y por tanto están más ceñidos al el cumplimiento de leyes, de reglas sociales, de conformaciones de la vida de acuerdo a una ética, a una moral profesional. Están más empeñados en eso. Son neuróticos de eso. Pero su vida se centra en la búsqueda de pequeños detalles. Se centran en la especialización de un detalle y se olvidan a sí mismos de sí mismos. Son científicos, expertos, especialistas en aspectos muy mínimos del cosmos y creen que conocen el cosmos y nada más conocen un aspecto. Eso es lo cómico y lo triste, dice Kierkegaard.
Pero también en ese conocimiento la ciencia va avanzando y se va perfeccionando y se va especializando. Esa especialización, ese proceso de especialización es paradójico. Por una parte es cómico, por otra parte es aterrador. O sea, lo cómico se convierte en aterrador, lo aterrador supone lo cómico. Es una paradoja, es un ejercicio paradójico. ¿Dónde está lo cómico? Y sí, diario un pasaje, o sea, voy a citar de su diario un pasaje que a él mismo le parece muy chistoso. Dice, parece que de nada sirve que nos dediquemos a las ciencias naturales, no solo a nosotros, sino toda persona. Cuando uno se dedica a la ciencia, parece que se queda inerme o de palo, sin poder controlar todas las cosas que ve que ocurren. El hombre de ciencia comienza al momento distraer a la gente perdiéndose en mil detalles. Es un gran distrae a la gente en mil detalles. El ancho de hueso húmero, pues depende de si es gordo o si es alto, de la raza, del promedio, de las dimensiones del sujeto, de la capacidad ósea del hecho a lo largo de los años. Pierde al sujeto, pierde a los que lo están oyendo. Y ahora debe partir para Australia en una investigación urgente. Después hay que ir a la Luna, lo dijo 1841. Después hay que ir a la Luna y luego bajar inmediatamente a una caverna subterránea del periodo paleolítico. Enseguida, después de ir a la casa del diablo, si para encontrar un microbio en el intestino de algún espectro. Ahora se debe usar el telescopio y luego bajar a usar el microscopio. ¿Quién puede controlar todas estas diabluras? Dejémonos de buenas bromas y hablemos un poco más en serio. Así concluye este fragmento del libro. Dejémonos de tantas bromas y hablemos un poquito más en serio. El científico se diluye. Paradójicamente cree que se concentra. Pero no, se ha diluido. Va de aquí para allá a buscar el menor detalle del menor objeto. El mínimo detalle del mínimo objeto. Y se convierte en un especialista. Cuando yo era pequeñito, recuerdo algo que para mí era muy cómico. Luego me daba nervios. Entonces teníamos un vecino y tenía un rótulo. Se acostumbraba a usar un rótulo profesional a la entrada de la puerta de la casa. Y decía, doctor en odontología, especialista maxilofacial. Yo nunca entendí eso de maxilofacial. Luego me dijeron que era que cara. Y yo me aterré. Opera la cara, Jesús. Ese era mi terror. Lo cómico era que la gente llegaba, porque era dentista, a tratarse una muela, una caries, diferentes cosas, un dolor de muela. Y él salía y les decía, no, es que yo soy especialista en maxilofacial. Ese es el problema, ¿no? Eso es lo cómico, eso es lo extraño. Y alguna vez, cuando fui mayor, decía yo, y llegará un momento en que lleguemos al extremo de decir especialista en el superior derecho, borde lateral externo. Ya que ustedes no lo crean, sí. Llegamos a ese nivel de especialización. Eso es lo que dice Kierkegaard, ¿no? ¿Quién puede controlar todas esas diabluras del avance científico? ¿Quién puede controlar el mínimo detalle de cualquier...
Es un progreso científico, ciertamente, alabable, pero no deja de ser cómico y terrorífico. ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de semejante especialización? ¿Qué se ha hecho en ciencia? Pareciera estar diciendo Kierkegaard, que se avanza más y más. ¿A costa de qué? Avanza más y más y más. Y lo interesante, lo trágico es que se involucra en esto a la filosofía, dice Kierkegaard. Que haya filósofos, que haya la filosofía de la ciencia, o de la ciencia filosófica, o de las ciencias filosóficas, o de un quehacer filosófico científico, o de un quehacer científico de la filosofía. Y dice aquí Kierkegaard, mar, océano, donde es necesario distinguir dialécticamente las cosas a costa de no confundirnos, o sea, para no confundirnos. La pregunta real no es si la ciencia debe llevar una ayuda de la filosofía o si la filosofía debe llevar una ayuda de la ciencia. No, esa no es la pregunta. Esa no es la filosofía de la ciencia que hay que hacer. El problema real es cuando la afirmación es la filosofía debe acompañar a la ciencia. ¿Por qué razón debe acompañarla? ¿En razón de qué motivo? Porque la ciencia es coja, son expresiones, y entonces necesita al lazarillo que le ayude a caminar, al lazarillo que le ayude a ver, o es porque la filosofía debe hacerse científica, en cuyo caso la filosofía es algo muy cercano a decir tonterías y por eso debe recubrirse de un cierto prestigio. Eso, dice Kierkegaard, es lo peor de todo. Esta última afirmación es lo peor de todo, porque significaría, si la filosofía se pone en ese nivel, a hacerle eco y apoyo a la ciencia, que la filosofía se reconoce a sí misma gratuitamente para recibir la aprobación social y científica, se reconoce como una verdadera incapaz. Y que por eso, diría Kierkegaard, por eso han existido pilas de filósofos repitiendo tonterías, naderías, y tienen razón entonces de encontrar locos a los filósofos, porque nunca se han centrado verdaderamente en lo que es acuciantemente el problema, en lo que acucia verdaderamente, y lo que acucia es la existencia. Entonces es una vana pregunta si la ciencia debe ayudar a la filosofía o la filosofía a la ciencia. Detrás de esa pregunta, dice Kierkegaard, si todo se reduce a un lenguaje imaginativo y engañoso. No hay una gran cosa detrás de la ciencia, sino ignorarse con suerte a sí misma. ¿No es acaso esto un ejemplo de nadería, de autoengaño? ¿O es acaso una analogía de lo que es la ignorancia? ¿O es de tal importancia lo que están preguntándose que se puede fundamentar una teoría que uniforme a las dos partes? Esta reflexión es entre ética y epistemológica en Kierkegaard. Es muy peculiar, pero muy peculiar. Avanzando más proyecto, llega a encontrar Kierkegaard que el científico es un desvalido del espíritu. No lo pone en esos términos, pero lo da a entender. El científico tiene muchas certezas,
certezas astronómicas, certezas de magnitudes, certezas de realidades físicas que con su conocimiento y con su disciplina permanente los científicos logran corregir. Todo eso lo tiene el científico, pero lo que no tiene es un desarrollo espiritual. Por eso confunde su vida con la vida de ser científico y por eso no se conoce. Y es un gran sabio de acuerdo a las leyes de la física y de la ciencia, pero es un gran desconocedor del espíritu. Espera siempre una novedad que descubrir, pero no es capaz de poner en el microscopio a su propio espíritu. Entonces, los científicos viven engañándose, traicionándose y resultando ser analfabetas de su propia realización espiritual. Y entonces el científico hace reportes para hacer después libros y revistas de sus investigaciones. Y dice, el hábitat de tal organismo es, el valor valencial de estos elementos químicos es, los gases nobles son, la radiación es, la temperatura se expresa en T es igual a, todo se resume en fórmulas que ellos consideran de sin valor, pero lo más cercano a ellos lo desconocen. Y eso es un indicio de que la sociedad ha dañado, de que la multitud los ha convertido en un singular objeto de estudios, un singular ser de cosas, pero que no tiene singularidad, que no sabe, quiere decir, quiénes son ellos. De otro modo, pensando de otro modo, los científicos podrían crecer como seres espirituales, pero están maniatados y por eso su yo se confunde con sus conocimientos. El esbozo más cercano a esta confusión teórica fue Descartes. Pienso, en consecuencia existo, porque estoy razonando y porque pongo reglas para razonar a prueba de errores, existo. Y pregunta a Kierkegaard en el Posetum. ¿Y si los puntos de partida metodológicos de los científicos estuvieran engañados? Pregunta en el diario. Y cada vez que los científicos se ponen metódicamente a descifrar el cosmos, aunque sea una parte mínima del cosmos, lo hacen con la mejor intención, sí. Lo hacen con la mejor preparación, indiscutiblemente, sí. Pero se pusieron bien a pensar el papel de ellos en el mundo, el lugar que ocupan en el mundo, ahí donde están, y la relación de su conocimiento con su mundo, ahí donde están, llegarían a las mismas conclusiones. Y la pregunta de Kierkegaard es, ¿se llegarían a las mismas conclusiones? Y luego, la universalización de la razón, tan deseada por la razón, la universalización de los conocimientos, tan deseada por la ciencia, corre el riesgo de convertirse en una verdad, pero una verdad de razón, para usar a Leibniz, una verdad de fundamento lógico y de principio de identidad. A es igual a A, y que no podría entender fácilmente una contrariedad, y que tendría que estarse renovando, diría Kierkegaard, continuamente el conocimiento en una suerte de
fría, o sea, de rueda de Chicago, donde los conocimientos van dando de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, y otra vez se reciclan. Los mismos pero distintos. Es muy raro, ¿no? Eh, las ostras, los animalitos, demás, las clasificó Aristóteles en esta forma. Y posteriormente llega Linneo y las clasifica de esta otra forma. Y llega Lamarck y las clasifica de esta otra forma. Y llega Darwin las clasifica de esta otra forma. Hombre, decídanse cómo es que se clasifican estos seres. Esa es la noria que dice Kierkegaard, que la ciencia trabaja y lo hace de una manera constante, pero para alguien espiritual no deja de ser una ocupación un poco cómica, porque lo verdaderamente serio es quién soy yo y qué comportamiento tengo con lo que estoy haciendo. Y aquí Kierkegaard hace una incisiva y profunda herida moral en la ciencia. En el postscriptum dice, ¿bajo qué principios espirituales actúan los científicos? ¿Bajo qué principios de razón moral actúan los científicos? Cuando desarrollan un conocimiento, claro que han tenido una atención para llegar hasta ahí. Claro que son los hombres más equilibrados moralmente dentro de una moral profesional, claro. Pero en su acción espiritual, ¿cómo está la atención? O sea, para usar a San Agustín, cosa que va a asimilar perfectamente Kierkegaard, esa tensión espiritual dentro de la conciencia, dentro del yo, que se sabe en un instante angustiado, desesperado, por tanto conocimiento, porque quiere salir a conocer otra cosa. Cuando eso pase en el científico, ¿cómo va a brotar la angustia y cómo va a brotar la desesperación? ¿Va a saltar hacia la fe o no? Y Kierkegaard casi que asegura que no. Porque dice estas dos cosas en el diario. Número uno, el científico es un hombre de una alta moralidad, pero también es un hombre de un enorme grado de escepticismo. No puede creer en lo que no ve. Y por eso tiene vedado el acceso espiritual al espíritu y el acceso espiritual al encuentro instantáneo, a saber la realidad de lo que es el instante, la unión entre el tiempo finito y la eternidad. No puede conocer eso. ¿Por qué? Porque es una persona escéptica. El escéptico niega lo que no puede entender fácilmente, lo que no ve más. Es escéptico de profesión por tener un método. Y termina Kierkegaard de una forma paradójica ese escepticismo cargado de moralidad del científico. Lo está definiendo o concluyéndolo de esta manera. El científico, por querer ser exacto, es inexacto, tanto que lo es él mismo. El científico, por querer encontrar la verdad, practica un escepticismo y termina siendo escepticismo de sí mismo. El científico, creyendo que sabe, realmente es un escéptico de todo porque cree solo en lo que él ha descubierto. No se trata de un ataque al conocimiento por ser hijo de la razón. Se trata de un ataque al conocimiento, a toda manera de dogmatismo, cuando supone que la única verdad reside en la razón misma, en sí mismo. Cuando se olvida de que el ser humano tiene realidades mucho más profundas
y tiene valores y principios mucho más profundos que los principios que motivan a la ciencia, el ejercicio de la razón. Hay principios de espíritu, hay, hay principios de libertad. Por eso la ciencia cambia, porque hay espíritus que se han atrevido a llevar la contraria a la herencia, a revisar lo que está atrás. Y no se han dado cuenta que son libres y que por eso lo han hecho. Y Kierkegaard lo que lanza es la invitación a los científicos a que se den cuenta que los post-scriptum, las anotaciones a la ciencia, no pueden ser conclusivas, que la vida no puede ser reducida en una conclusión, sino reducida en una apertura. Y la apertura es la opción al cambio, y el cambio es la opción al espíritu. Atreverse a vivir caminos en una dirección nueva si fuera necesario, pero atreviéndose a andar por uno mismo. Eso era lo que les quería compartir. Estoy